Ahora en el programa vamos a hablar de paleontología, de geología, y lo vamos a hacer como siempre con el doctor Pablo Pasos. Pablo, ¿qué rocas hay debajo del Atlántico Sur y qué quiere decir esto de Hespérides? Una megacuenca descubierta recientemente. ¿Qué es esto? Bueno, dos cosas. En primer lugar, cuando yo te digo que hay debajo del Atlántico, vos te imaginás la configuración del océano Atlántico y de la distribución de los continentes tal cual la tenemos hoy. Pero uno se tiene que remitir a que eso no es la foto que había en algún momento de la historia geológica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, daría la sensación que cuencas sedimentarias, es decir, lugares donde se depositan sedimentos, ya han sido todos descubiertos y más o menos todos analizados. Por lo tanto, nominar una cuenca nueva en Gondwana, en el Atlántico del sur argentino, no resulta algo que a mí me parezca trivial. Me parece lo suficientemente importante como para destacarlo, que se ha descubierto una nueva cuenca que permite entender mucho la geología, no solo de lo que ocurre en el continente o sobre la Tierra, sino de lo que sucede en el subsuelo del Atlántico. Cuando vos decís se descubrió, ¿de cuándo estás hablando? Y te estoy hablando de un trabajo que tenemos en este momento en prensa. Ah, bueno, entonces o sea, se descubrió, se está descubriendo. Es el resultado de una tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Exactas de alguien que trabajó con información de subsuelo provista por Petrobras. ¿Cómo se llama la persona? Francisco Pángaro, quien es el autor principal de todo ese trabajo, y es una combinación de diferentes disciplinas de la geología para poder llegar a esta conclusión. Contame la conclusión. Bueno, yo te voy a mostrar en primer lugar un mapa. Este mapa es un mapa que tiene que ver con la configuración de la Pangea, cuando todos los continentes estuvieron unidos, donde vos podés ver algo que es la Eurasia, que después se va a representar en el hemisferio norte, y Gondwana, que es el más conocido por todos nosotros. Ahora fíjate, vos ves el grado de conexión que tiene Sudamérica con África, que es muy bueno. Sin embargo, cuando mirás este pedacito que está aquí abajo, es un blanco. No, ¿qué hay ahí? No sabemos qué hay ahí. Agua. Digamos, agua en el mejor de los casos. Pero digamos, en ese momento, agua, pero también tiene que haber algo, tiene que haber un fondo, algo tiene que haber sucedido. Y además, antes de que se empiece a separar, ¿qué había? Bueno, precisamente por la locación que tiene y por el interés que han tenido otros lugares, se sabía muy poco de todo eso. Entonces, lo que yo te voy a mostrar es algo que para poder entender lo que hay acá en el subsuelo, se han utilizado pozos petrolíferos o de búsqueda de hidrocarburos que están en el océano Atlántico desde hace décadas. Se ha interpretado muchísima información que tiene que ver con Sierra de la Ventana y el subsuelo de la provincia de Buenos Aires, también con pozos. Es decir, una combinación de información de afloramiento e información de subsuelo que permitió descubrir esa nueva cuenca, pero que además, y que es muy importante, explica de una manera muy clara la geología que está en el sur de África. Ellos no podían terminar de entender por qué tenían esa geología, y lo que nosotros pudimos hacer es engranar esa información de Sudamérica, esa nueva información, y permitir explicar cuál ha sido la evolución de todo este sector. ¿Y hay petróleo? Bueno, en realidad en África lo que se hace es precisamente explorar lo que nosotros llamamos abanicos submarinos. Estoy hablando de la edad paleozoica y son reservorios de hidrocarburos. Entonces, la idea es, entendiendo esto que está en África, que ellos lo exploran, y sabiendo que esto lo tenemos en el subsuelo del Atlántico, yo no te voy a decir que hay petróleo. Lo que te diría es que podría haber. Que podría haber y que hay ciertas condiciones que permiten integrar y explicar la evolución sincrónica de ciertos depósitos que uno puede encontrar en uno y otro lado. Ahora, en otra imagen, lo que voy a hacer es mostrarte qué características tienen esos depósitos. O sea, por lo menos, ¿esta es la otra imagen? ¿Qué es lo que vos podés ver? Bueno, esta es la nueva cuenca, la cuenca Hespérides. Sí. Hoy lo que vos ves a Buenos Aires. Esto no quiere decir que vos vas a ir y vas a encontrar y te vas a dar cuenta rápidamente de esta cuenca. Han pasado un montón de procesos geológicos con los cuales se ha erodado y ha desaparecido mucha de la geología que está en este lugar. Pero al margen de esto, está cubierta por sedimentos más modernos que no te permitirían ver nada. Bueno, si vos mirás lo que sucede acá son depósitos que van en este sentido. Y cuando van en este sentido, y podemos ver en otra imagen, que con esa dirección lo que te demuestra es que en realidad pasan por toda esta zona de la provincia de Buenos Aires, está en toda esta zona del Atlántico. Esto que vos ves acá es lo que permitiría separar África de Sudamérica. Y fíjate que todos esos lóbulos de esos depósitos submarinos son todos los lóbulos que están en Sudáfrica, en la cuenca del Karoo.
¿Cómo me doy cuenta y cómo sé? Porque vos me podés decir, y vos me estás contando algo muy lindo, pero ¿cómo sabés que...? Bueno, haces una serie de análisis. Entre otras cosas, lo que haces es ver la composición de las rocas que vos tenés en este lugar y te das cuenta que de dónde provienen es de esta zona de la Patagonia y del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué profundidad está esto? Depende. Esto está a más de miles de metros, 2.000, 3.000 metros y más de profundidad en algunos lados, en otros sectores mucho más somero, pero en realidad tiene toda una historia geológica posterior que tiene que ver con toda la apertura del Océano Atlántico que hace que se modifique completamente. Vení para acá antes de terminar. ¿Están en contacto con geólogos sudafricanos o africanos en general? Los revisores, uno es un geólogo muy conocido que trabaja en los abanicos submarinos de Tankwa Basin en Sudáfrica y, digamos, ha podido aportar en cuanto a entender claramente de ahora por qué tenían ciertas interpretaciones que costaban integrarlas con la información que hay en Sudamérica. Porque lo último que me gustaría decir es que en realidad, si uno se dedicara solamente a trabajar con lo que hay en superficie, le está faltando mucha información, porque la erosión ha eliminado miles de metros de columna de rocas sedimentarias. Mientras que en el subsuelo del Atlántico, con la información que uno saca de los pozos, la tiene toda preservada. Él es Pablo Pasos, habla de geología aquí en Científicos Industria Argentina. Nosotros seguimos con el programa.